cercano, un familiar, un amigo, un conocido, fue diagnosticado o es diagnosticado con cáncer, pues se pone triste. Pero hay algo importante y es que tenemos que cambiarnos ese chip que ya tenemos sobre el cáncer, porque estamos hablando de pediatría. Es decir, esto no es como ese señor que fumó durante 40 años y desarrolla algún cáncer pulmonar, o esa persona que tomó alcohol durante toda su vida, acumuló factores de riesgo, etcétera, y desarrolló cualquier tipo de cáncer. No, aquí estamos hablando de algo que podríamos decir que es un accidente biológico, una trunca del destino, algo un poco triste, y es que básicamente una célula de un chiquitín se chifló y se puso a replicarse sin pedir permiso, mientras el niño pues estaba creciendo. Así de sencillo y pues así de complejo a la vez. Siguiente. Y aquí es cuando tenemos que bajarle el ego como a esa medicina preventiva, tradicional, APP, porque realmente no es algo que se pueda prevenir. Lo que estamos buscando es detección y tratamiento. Entonces, decirle a la mamá de un niño que el niño tiene esto porque dejó de comer brócoli o porque está mirando el celular mucho o porque se la pasa jugando videojuegos o porque toca mucho pasto, pues es incorrecto, porque el cáncer pediátrico de por sí no es prevenible. ¿Cómo no podemos evitar que aparezca? Porque no hay factores de riesgo modificables claros en aproximadamente el 95% de los casos. Nuestra arma, nuestro escudo, lo que nosotros tenemos que hacer como médicos generales es usar una lupa y acá no hacemos tanto una prevención primaria, sino que hacemos un tamizaje clínico agresivo. Y el diagnóstico temprano podría decirse que es como nuestra vacuna o lo que realmente podemos hacer para que realmente cambie la historia y digamos que el camino de la enfermedad de este niño. Siguiente. Y ahora hablemos un poco de números para que vean que no es tanta cháchara y entendamos la magnitud de esto. Entonces, si miramos el panorama global, la IARC y el GloboCam nos dice que aproximadamente al año hay 400.000 casos nuevos. Y pónganle cuidado a esto, que es lo que realmente nos debe motivar o nos debe mover o nos debe como tocar, o lo que más a mí me alerta, y es que la desigualdad que existe en el tratamiento de esta enfermedad es una cosa loca. O sea, en los países desarrollados, en los países más top, en donde tienen toda la tecnología, se salva aproximadamente el 80% de los chicos que tienen cáncer. Pero en los países con menos recursos, la supervivencia no llega ni al 20% realmente. Ahorita vamos a hablar un poco sobre Colombia y cómo está acá, pero de por sí, o sea, ya es un panorama un poco triste porque igual en general, como en los países del mundo, no todos son desarrollados. Son más los subdesarrollados que los desarrollados. ¿Y cuáles son esos cánceres más prevalentes? Las leucemias, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas, que durante pues la presentación vamos a ir tocándolos como un poquito más. Ahora, aterrizándolo aquí en Colombia, en nuestra casita, la cosa está así, más o menos. Según el Civigila y la cuenta de alto costo, estamos diagnosticando, perdón, aproximadamente unos 2.115 casos anuales nuevos. Y ojo a este dato, la prevalencia subió un 125% entre 2019 y 2024. Esto no es porque los niños hayan empezado a contagiarse de cáncer o algo así, no, es realmente porque hubo una implementación de diferentes rutas de atención, de salud pública, de estrategias como tal, que hizo que nos pusiéramos como más juiciosos a detectarlo y por eso mismo es que los niños fueron tratados a tiempo y tuvieron como un mayor seguimiento, pero también un mayor diagnóstico, por eso fue que aumentó su incidencia. Ahora, ¿cuál es nuestro top 3 nacional? Las leucemias, con aproximadamente el 38% de casos. La más frecuente es la LLA. Después vienen los tumores del sistema nervioso central y después los linfomas. Y ahora, digamos que una de las razones más importantes es la mortalidad, ¿cierto? Y en Colombia, el cáncer sigue siendo como la segunda causa de muerte por enfermedad en nuestros niños. Siguiente. Ahora, centrémonos más en mortalidad, porque es como lo que más nos alarma y quizás lo que más nos puede motivar. Si miramos el mapa mundial, la OMS nos dice que en el año se nos van aproximadamente unos 100.000 chinos por culpa del cáncer. Ahora, póngale cuidado a esto. El cáncer ya es la segunda causa de muerte por enfermedad en pediatría, tal como se los dije en la anterior. Es decir, que si un niño se muere por algo que no sea un accidente o algo externo, lo más probable es que sea esto. No por una enfermedad crónica, no por una enfermedad aguda, no, por cáncer. Algo que podemos como detectar a tiempo.
Ahora, en Colombia, los datos como más recientes del Ministerio de Salud y del Civigila, que son más o menos del 2024 al 2025, dice que tenemos una tasa de mortalidad de 4 por cada 100.000 niños. Y es curioso algo, y es que los niños tienen una tasa de 6 frente a las niñas del 4,2, es decir, se mueren más niños que niñas al año. Y ahora, ¿cuál es como el cáncer que tiene mayor mortalidad? La leucemia. Tiene aproximadamente una tasa de 2,4, que es el triple que los otros tipos de cáncer. Los tumores del sistema nervioso central están en aproximadamente 0,8. Y la cifra que más nos afana, que más nos debe preocupar y la que más nos debemos llevar a la práctica clínica es la de supervivencia, lo que les decía anteriormente. En Colombia estamos entre el 55 y el 60%. No tan mal como los países más bajitos subdesarrollados, pero no tan bueno como podríamos estar, que es el 80% de los desarrollados. Es decir, de cada 10 niños con cáncer, solo 6 niños siguen vivos a los 5 años después de hacer el diagnóstico. Y por eso es que esa brecha como que existe entre ese 60% y el 80% se cierra con nosotros cuando como médicos generales que atendemos un niño y lo sospechamos, iniciamos la ruta. Ahora, siguiente. Ahora ustedes dirán como, bueno, ¿cuál es la ruta? ¿Qué es lo que habla esta vieja? Para contextualizar nuestro ejercicio clínico en el país, debemos reconocer el marco legal que proteja a nuestro paciente pediátrico oncológico. Tenemos la ley 1388 y la ley Jacobo, que en esta ley se crean las herramientas de gestión que hacen que en el sistema como tal de salud el cáncer infantil sea tratado como una urgencia médica vital. ¿Y esto qué implica? Que uno, no existan autorizaciones, es decir, o sea, para hacer un seguimiento, para conseguir cita con el oncólogo, no debería existir una autorización a la EPS, que yo sé que no es así, pero en teoría deberían hacerlo. Y no deberían existir copagos elevados y en algunas como instancias especiales no deberían existir copagos para esos pacientes. Em, y para nuestra práctica clínica, ay, perdón, me salté la de factores de riesgo. Qué pena, qué pena. Bueno, tenemos nuestros factores de riesgo. Qué pena. De una vez me fui a lo de salud pública. Como les dije anteriormente, los factores de riesgo, es paradójico que estemos hablando de factores de riesgo, porque de por sí como que la predisposición genética es solo en el 10 al 15% de los casos, o sea, entre el 95 hasta 90% alcance a leer, son como idiopáticas, o sea, no se encuentran. Pero estas predisposiciones genéticas pueden estar asociados a diferentes síndromes asociados a mutaciones en líneas germinales. Entonces tenemos el síndrome de Li-Fraumeni, el retinoblastoma hereditario, el neurofibromatoso, las diferentes como alteraciones cromosómicas que predisponen a sus pacientes que desarrollen diferentes tipos de cáncer. Sin embargo, miren que los cáncer que se dicen como que tienen esa predisposición genética no son los más frecuentes. Y bueno, también hablamos de unos factores no modificables biológicos, que son mutaciones somáticas espontáneas que hacen que el niño tenga pues mayor predisposición a desarrollar cáncer. Siguiente. Y hay algunos como factores potencialmente modificables que suelen ser los ambientales. Entonces, pues la radiación ionizante, es decir, radiografías o exposición accidental, infecciones como un covirus, por ejemplo, tenemos el VIH que aumenta el riesgo de linfoma, o el EBV que aumenta el riesgo de linfoma de Burkitt, o la exposición química a ciertos agentes o pesticidas que también pueden aumentar el riesgo a desarrollo de cáncer. Sin embargo, pues estos no suelen ser como tan definitorios para el desarrollo del cáncer de niño, porque vuelvo a repetir, el 95% de los casos de cáncer en niños pediátricos son idiopáticos. Siguiente. Y ahora sí con la que me emocioné y que eran las estrategias de salud pública que estamos manejando, pues bueno, ya les hablé de las dos leyes, que dice que pues es una urgencia médica, que no debería existir copagos, que no deberían existir autorizaciones, sino que se debería seguir la ruta de una vez y cuál sería la ruta que estamos manejando. Entonces, acá en Colombia tenemos pues el IEPI, que tiene el componente de cáncer infantil, entonces pues que en teoría cualquier persona y más nosotros que somos médicos deberíamos leerlo, identificarlo y ayudar a mantener
y crear como dentro de las comunidades agentes de salud que conozcan esta información, pues para detectar más fácil el cáncer pediátrico. Esto pues mejora la sensibilidad diagnóstica del médico general y ayuda a que se inicie la ruta. Y pues, ¿cuál es la ruta? Está la RIAS, que es la Ruta Integral de Atención en Salud, em, que ayuda a que cuando el niño ingrese a este pueda ser llevado en caso de que esté en la periferia o que no tenga acceso tan fácil a los centros especializados en cáncer, por ejemplo el OMI, que eso pues también está reglamentado. Listo. Bueno chicos, ¿cómo están? Yo les voy a hablar sobre signos y síntomas de el cáncer. Esta parte básicamente es para que ustedes se lleven en la cabeza, así no sepan qué tipo de cáncer es el retinoblastoma, así no sepan qué tratamiento se le da, al menos saber cuándo tenemos que identificarlo y cuánto nos alarmamos. Vamos a empezar con esta frase que es de la OMS de su guía 2014, que es la clásica que a uno le mandan. Dice, usualmente el cáncer no figura en la lista de diagnósticos diferenciales de los médicos que atienden niños. Ojo, que ahí no dice pediatras, dice médicos que atienden niños. Y sin embargo, por alguna razón las madres sí lo sospechan. Las madres con frecuencia refieren, sabía que mi hijo tenía una enfermedad grave, pero no me hacían caso. Y en parte esta charla y esta sección de la charla es importante para que este retraso en el diagnóstico, que como ven acá, una parte la tiene de culpa al médico, se reduzca lo más posible. Así las otras partes sean retrasadas por otras razones, que cuando nos llegue un niño no lo mandemos para la casa y nos demoremos en hacer un diagnóstico oportuno de cáncer. Entonces vamos a empezar con este. Esta es una foto, pues ustedes pueden ver ahí a la derecha una bolita o un ganglio cervical. Entonces, ustedes le preguntan a la madre o al acompañante, le dicen, no, doctora, tiene un cuadro clínico de 3 días, tiene tos seca, rinorrea, febrícula, astenia y anemia. No tiene otros ganglios y no ha perdido peso. Usted, porque está muy ocupado, no lo examina, entonces lo manda para la casa bajo sospecha de que sea una gripa. Y realmente si no lo examina, yo no le puedo decir que no sea una gripa, porque puede ser una gripa y las gripas inflaman ganglios. Pero ya vamos a ver qué pasa. Y este otro paciente, ustedes pueden ver estos moretones, y entonces ustedes le preguntan cómo no se ha pegado, se ha caído, yo no sé qué, le dicen, no, doctora, no se ha pegado ni caído. En el colegio tampoco nos dicen nada de eso, mi Mateo es muy juicioso. Entonces estas son cosas que nos deben alarmar. Ahora, si este niño que usted le vio acá un ganglio y pensó que era una gripe y lo mandó para la casa, vuelve, eso ya es un signo de alarma y puede volver tan grave como este muchacho acá, que pues tal vez lo noten, tal vez no, tiene unas adenomegalias bilaterales inflamadas de predominio en la zona izquierda, o este niño, pues que ya es una progresión muy agresiva. Y ya vamos a hablar un poco más de este niño más adelante. Pero el cáncer no son, o sea, bueno, los ganglios, perdón, no son solo cervicales. Tenemos ganglios en todas partes del cuerpo. Entonces, si les llega este niño y les dice, ¿cuál es su motivo de consulta? ¿Usted por qué viene? No, vengo para ver cómo está. Entonces dice, Tomás es un paciente masculino, sin antecedentes de importancia, asintomático, con estabilidad hemodinámica, sin dificultad respiratoria, febril. ¿Y usted qué hace? Pues lo manda para la casa. Porque si no lo examina, yo también lo mandaría para la casa. Porque, pues es un niño sano. Pero si ustedes le ponen atención a esta foto, en el lado izquierdo axilar, tiene un ganglio bastante inflamado que así al ojímetro, eso mide más de 1 centímetro. Y las características probablemente, no lo sabemos, pero probablemente van a hacer que sea un ganglio que no duele, por eso no consulta, por eso ese no es su motivo de consulta, que es de características pétreas, que está adherido a planos profundos y que puede o no tener signos de inflamación local. Digamos que por esa foto no se le ve, no se ve que tenga rubor, solo edema, y pues ya dijimos que no tiene dolor. Pero entonces el cáncer no son solo ganglios. Quise empezar por los ganglios porque es una de las cosas que más nos debe alertar y que a veces se nos puede pasar si no hacemos un examen físico completo. Pero obviamente tenemos cosas más grandes, cosas que todos vamos a notar o espero que todos notemos, que son, por ejemplo, la leucocoria, que ya todos deben saber que es retinoblastoma, el estrabismo, ojo, estrabismo de aparición
con la edad. No es que el niño nació con estrabismo y usted dice, ah, tiene cáncer. No. Acá otras formas de retinoblastoma. Vemos que en todas se ve alterado el reflejo rojo retiniano. Muy importante la imagen del medio. El retinoblastoma puede ser bilateral. Recordemos que tristemente el tratamiento más efectivo del retinoblastoma es la enucleación, o sea, quitarle el ojo. Entonces, en estos casos que es bilateral, pues nos toca buscar correlaciones genéticas y si usted o cualquiera de nosotros hubiera captado a este niño cuando solo tenía un ojo afectado, probablemente le hubiera salvado el otro. Por acá tenemos otros signos que son más obvios, que son las masas. Entonces, dentro de las masas, pues yo siento que nos alarman más como médicos, porque probablemente a ninguno de estos niños usted lo mande para la casa. Bueno, tal vez a este de acá con antibiótico y diga que es una parotiditis. Y pues bueno, pero este niño con esto en el brazo, usted no lo va a mandar para la casa si no sepa qué es. O sea, si yo veo la foto, yo tampoco sé qué es, pero sé que bueno no es. Vemos a esta niña que tiene una masa abdominal, no sé si lo pueden notar, cuando se voltea de lado hay una parte de su abdomen que cae por el peso y que no es todo su abdomen porque ven que hay una parte al fondo y otra acá. Este niño que tiene una masa testicular bastante grande, vean el otro testículo, el tamaño. Y este niño que tiene una masa, podría ser en la parotia, pues ya podría ser en la boca, no lo sabemos. Y por acá les dije que íbamos a volver a hablar de este niño, porque este niño, a pesar de que les dije antes, de que podía tener unas adenopatías muy violentas, muy crecidas, de crecimiento rápido, también esto podría ser una masa que esté rodeando la circunferencia de su cuello. Y antes de que usted piense y diga, este niño tiene cáncer, hay que remitirlo, como nos dijo Manuela, pues tiene que pensar en esto, que seguramente, pues si ya vieron pediatría o están viendo, se los han dicho 31 veces. Y hacemos la aclaración de que el triángulo de aproximación pediátrica, usted lo debe poder aplicar solo con mirar al niño, no lo tiene que tocar. Lo mira de lejos, no sé, está en la sala de espera y usted lo mira y usted aplica este triángulo. Y a pesar de que esto no es un video, pues ustedes se podrán imaginar, ¿este niño se ve sano? ¿Su apariencia se ve adecuada? No. ¿Tiene trabajo respiratorio? Muy probablemente va a tener trabajo respiratorio porque es casi 90% seguro que esa masa le está causando una obstrucción a la vía aérea. ¿Y la circulación cómo estará? Bueno, puede que no esté afectada, puede que sí, pero ya con dos partes del triángulo de aproximación pediátrica, ¿usted qué tiene que decir? Este niño tiene riesgo de tener una patología que cause inminencia de muerte. O sea, está en una urgencia oncológica muy probablemente y su manejo va a ser prioritario probablemente en una sala de reanimación. Por acá tenemos otros signos más discretos, como pueden ser osteomusculares. Si me tienen fe y me creen, esta rodilla está más grande que esta de acá. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces con estos casos de los síntomas osteomusculares se pueden confundir porque los adolescentes se pegan, los niños se pegan jugando deportes y se les puede inflamar. Pero ahí es donde usted como médico tiene que entrar a mirar dónde está esa inflamación, qué tan normal es esa inflamación, cuánto le dura. Y esta niña de atrás tenía un osteosarcoma. Y para que ustedes lo sepan, estos son los sitios más frecuentes donde se presenta el osteosarcoma, sobre todo en miembros inferiores. Entonces, acá podemos deducir uno de los principales síntomas que son la cojera. Y entonces, a ustedes, todo el mundo les dice que está la IEPI y que la IEPI es lo mejor del planeta. Y pues sí, no. Recuerden que la IEPI fue creado para profesionales no médicos, para atención primaria en sitios apartados de salud, atención muy primaria. Entonces, si usted ve este cuadro y usted lee todas estas cosas y dice, claro, cualquiera de estas cosas yo lo tengo que referir, entonces no sé si estoy por allá en el Chocó muy lejano, pues tengo que activar todos los servicios de urgencia para remitir a este niño. Y pues sí y no. Digamos que yo les marqué con una flechita roja los que usted tiene que pensar más allá de solo leer la lista. Entonces, si su paciente tiene heterocromía, ¿lo tiene que remitir? No. Si es una heterocromía nueva, sí. Pero si siempre ha sido así, pues usted no lo va a remitir porque puede que sea un niño sano.
Si se acuerdan antes cuando les hablé de ganglios, les hablé de 1 centímetro. Sin embargo, el IEPI dice 2,5 centímetros. Pero si usted como médico tiene un paciente con un ganglio mayor a 1 centímetro, centímetro y medio, pues usted no va a esperar a que le crezca 2,5 para remitirlo. Y igual con la duración, acá dice que usted lo remite así de urgencia a superurgencia si es mayor a 4 semanas. Pero de nuevo, usted tiene un paciente, como el que vimos inicialmente, que usted dice, no, ese ganglio está inflamado por una gripa. Y si a las 2 semanas sigue con ese ganglio, ¿usted va a esperar otras 2 semanas para remitirlo? Probablemente no. Acá nos dan signos de alarma neurológicos, cambios del estado de conciencia, cambios del comportamiento. No todos los niños con cambios del comportamiento van a tener cáncer y probablemente no todos necesitan ser remitidos para una tomografía o una resonancia. Entonces usted tiene que mirar qué está pasando con ese niño. ¿Tiene algún antecedente? ¿Tiene algún hábito psicosocial que pueda estar modificando su conducta? Y según eso toma decisiones. Lo mismo la pérdida del equilibrio al caminar y la cojera, ya les había dicho. Si el niño se pegó, no sé, se esguinzó, o tuvo una luxación, probablemente va a tener esto. Entonces, esto a pesar de ser una lista, ustedes no la deben tomar como una lista de chequeo, sino que tienen que pensar punto a punto cada uno. Luego el IEP nos dice, bueno, a toda esa gente en rojo usted la remite, a la gente en amarillo usted la examina y a la gente en verde que no tenga nada, pues le hace consulta de niño sano y lo manda para la casa. Pero entonces, los que están en amarillo, digamos que esta recomendación yo sí estoy más a favor, porque esta recomendación no dice remita a todo el mundo, no, dice examine al paciente y piense. Si tiene pérdida de peso, pérdida de apetito, cansancio, fatiga, sudoración nocturna, palidez, linfadenopatía, bla, 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 bla. ¿Podría tener una tuberculosis? Sí. ¿Podría tener VIH? Sí. ¿Podría tener una anemia de causa no neoplásica? Sí. Y acá le dice que usted incluso puede empezar a tratar la anemia enfocándolo como una anemia carencial, pero tiene que seguir al niño porque una anemia carencial debería mejorar en 14 días, un mes. Y si no mejora, pues ahí sí lo remite. Digamos que esta guía me gusta más, que es la del 2014. La del 2025, que fue por la OPS, que nos aplica pues más para las Américas, es un poco más agresiva, pero yo creo que no puede ser aplicable a nuestro sistema de salud porque ellos nos dicen que todos los amarillos y todos los rojos usted los remite y que los verdes usted lo manda con una cita de hematoncología pediátrica. Y pues no. O sea, si usted tiene sospecha de que tiene cáncer, pero no tiene ni los síntomas rojos ni amarillos, usted lo podría mandar a una consulta de hematología pediátrica, sí, pero probablemente sea más costo efectivo primero hacer exámenes o mandarlo a un pediatra. Por eso me gusta más esta guía del 2014. Y le voy a dar la introducción a Kevin con la fisiopatología con esta frase que nos encontramos dentro de los testimonios de una mamá que tuvo un hijo con cáncer. A lo mejor no me cuidé en el embarazo bien, me faltaron vitaminas o a lo mejor no me cuidé como debía, quién sabe. Me dicen que el raidolito, el baigón, la electricidad. Me dicen que tantos químicos que le hacen mal a tus hijos. Pues quién sabe qué fue. A lo mejor yo cometí un error o algo así. O a lo mejor el embarazo tenía mis defensas débiles y no nos dimos cuenta. ¿Será esto verdad? Bueno, entonces hasta acá ya hemos resaltado varios conceptos importantes y también signos y síntomas que deberían alertarnos y como tal tratar de enfocar al paciente pediátrico de una buena forma para poder llegar a un diagnóstico de cáncer. Pero entonces debemos preguntarnos, ¿entendemos realmente el cáncer pediátrico? Pues esto en realidad es algo muy debatible. Debemos de tener en cuenta de que el cáncer pediátrico no se debe tratar, no se debe seguir y ni mucho menos razonar como si fuera un cáncer de adulto, que es lo más frecuente, lo que pues tenemos como más acercamiento en nuestra práctica clínica. Entonces voy a hablarles acerca de aproximadamente 5 puntos importantes a tener en cuenta de cuáles son las diferencias en la fisiopatología del cáncer pediátrico versus un cáncer de adulto. Lo primero, el primer tema que voy a tocar, que lo pueden ver ahí en pantalla, están pues como ejemplificados en esa imagen,
va a ser todo lo relacionado con las diferencias del origen biológico. Entonces, como ya lo nombramos anteriormente, el cáncer de adultos va a estar más asociado a exposición ambiental. Y un ejemplo de esto, el cáncer de pulmón, que es algo pues, que de por sí ya no entraría como una evolución normal de un cáncer pediátrico, va a estar asociado a una inflamación crónica y a acumulación de mutaciones y daños en el ADN. Entonces aquí es donde nosotros recordamos todas esas bases en las cuales podemos ver diferentes cambios en el tejido, como metaplasia, como hiperplasia, hipertrofia, todo eso ocasionado por diferentes y múltiples mutaciones genéticas en el tejido según donde se originó el cáncer. En los pediátricos, pues esto no va a ser así. Hay mucha menor carga mutacional. Además de eso, los errores que, como lo dijimos antes, que puede ser mala suerte o pues como fallas en el desarrollo, se van a dar en la etapa embrionaria. También es importante saber que todo va a estar relacionado o gira en torno al desarrollo de lo que es esa exposición antes de lo que es el nacimiento. Entonces, hay muchos factores de riesgo, ya los vimos, algunas es la exposición a algunos tipos de químicos, por ejemplo. Esto es interesante ya que en diferentes países, por ejemplo, Dinamarca, se han encontrado muchas asociaciones con lo que es el polvo o simplemente trabajar en lugares donde haya madera. Son estudios que recientemente están saliendo, pero pues me parece pertinente tener en cuenta estas asociaciones. También debemos hablar del microambiente tumoral. Entonces, en los adultos, el microambiente tumoral se caracteriza más por tener una alta infiltración inmune y además de esto, que el tumor sea más caliente, o sea, con más actividad de las células cancerígenas en esta etapa. En cambio, en los niños no sucede tan así. Este microambiente tumoral es más frío, son o se requieren menos pasos para llegar a su origen y además es una evolución en la mayoría de ellos clonal progresiva. Ahora sí, como para usar esta imagen que tengo en la presentación, podemos ver en la parte de arriba donde están los principales mediadores de como tal el desarrollo del cáncer, donde podemos ver la transcripción, errores en el ciclo celular, características epigenéticas o la misma señalización por diferentes cascadas. En el adulto, pues como vemos, predomina más esa parte moradita, todo relacionado con la señalización. En cambio, si ustedes vieron en la introducción, hay algunos síndromes genéticos donde se van a encontrar muchos errores, ni siquiera en mutaciones, sino en la transcripción de algunas proteínas que van a ser muy importantes para el funcionamiento celular adecuado. Y esto es lo que predomina en el paciente pediátrico. Ya el resto, o pues como tal, digamos que se puede equiparar en cuanto a su proporción, como los errores epigenéticos o del ciclo celular. Sin embargo, no hay mucha concordancia entre las partes afectadas. ¿Con eso a qué voy? Que lo que falla en el ciclo celular de los adultos para el desarrollo del cáncer no es lo mismo que falla en el ciclo celular pediátrico. Entonces, vamos a mirar algunas fisiopatologías y en este caso, siguiente por favor, elegí dos neoplasias, las cuales para mí pues, son algunas de las más comunes, tanto hematológicas como sólidas del paciente pediátrico. El primero que tenemos en el lado izquierdo de la pantalla es la fisiopatología de la leucemia linfoblástica aguda, de células B en este caso, donde podemos ver lo que les comentaba. Va a haber un evento primario, ese se va a dar durante la gestación por cualquier predisposición genética, como los genes que ustedes ven ahí, y generalmente ahí queda como los blastos, como la maduración de estos linfocitos en un estado estacionario, donde si llega otro impulso, que es el llamado segundo hit, pues se va a propagar lo que es
este impulso, pues como tal de falla, bien sea de errores de transcripción o de translocaciones cromosómicas, que lo que va a hacer es que haya una sobreproducción de linfocitos no maduros y así se pueda generar lo que es la cantidad adecuada para el diagnóstico, que en este caso pues estaríamos hablando de unos blastos mayor al 25%. Y por el otro lado, en la parte derecha de la pantalla, ahí tenemos la fisiopatología del tumor de Wilms, que es el tumor pues, renal más frecuente en la población pediátrica. Y aquí es otro ejemplo de lo que les comentaba, pues alrededor del 70% sí se puede catalogar como lo que es ser generado por unas mutaciones, pero hay un 30% donde no hay mutación de esos genes. Entonces, pues simplemente son cosas a tener en cuenta y que nos lleva a que el cáncer pediátrico no se trate de la misma manera y este sea el punto de que el desarrollo en el tratamiento pues tampoco esté a la par con el cáncer de adultos. Y pues como para resumir y para dar el enfoque de lo que les hablaba, de todo lo del desarrollo del tejido, pues especialmente el tumor de Wilms, como el neuroblastoma, como el hepatoblastoma, van a ser generados por células que aún no se maduran y así quedan de por vida, pues mientras se le diagnostica y se da una quimioterapia adecuada al paciente pediátrico. Siguiente. Acá simplemente pues un esquema muy detallado, pero pues que no voy a enfatizar en ello. Simplemente quiero que vean cómo se generan algunos de los síntomas que, como ya nombró Andrés, son muy importantes y debemos de tener en cuenta, pero hay que saber que estos síntomas son inespecíficos. Sí, el que más se presenta en los niños, que vendría siendo entre el 60 al 70% de frecuencia, podría ser la fiebre, podría ser también entre un 40, un 50%, síntomas como o signos como esplenomegalia, como hepatomegalia, también anemia, todo lo que tenga que ver con plaquetas bajas, neutropenias, pues se van a generar por este ambiente inflamatorio que se ocasiona por todos los factores derivados del tumor que, como vemos, va a llevar a diferentes síntomas como la anorexia, la fatiga, un desacondicionamiento muscular debido a toda la proteólisis que sufre el músculo y también a que, por ejemplo, para hacer énfasis en los tumores del sistema nervioso central, pues hayan otros síntomas inmunomediados o simplemente localizados dependiendo de dónde está la masa. Siguiente. Ahora, ya hasta acá, pues hemos tocado temas relevantes. Sin embargo, esta parte me parece algo muy importante a tocar en esta charla, puesto que les voy a explicar, o por lo menos en parte de mi experiencia, contar cómo debería ser el tratamiento del cáncer en pediatría. Para esto quise traer dos cosas importantes. Esta frase que encontré en uno de los tantos artículos que revisamos en la preparación de esta charla, que nos dice lo siguiente: una esposa que pierda a su marido se llama viuda, un marido que pierda a su esposa se llama viudo, un niño que pierde a sus padres se llama huérfano. No hay una palabra para un padre que pierde a un hijo. Así de terrible es la pérdida. Entonces, esta frase nos lleva a pensar el impacto que tiene el diagnóstico, el desenlace del cáncer pediátrico, pues en las personas, especialmente en aquellos padres que son los que viven el duelo de toda esta patología con sus hijos. Y en la parte de la derecha tengo la pintura de Frida Kahlo que se realizó en el año 1946, donde si bien esto en realidad es una ejemplificación para otro entorno, creo que cae perfectamente en esta ocasión, ya que nos muestra las dos caras de la moneda de lo que es el cáncer pediátrico. Por el lado izquierdo podemos ver a Frida con cicatrices, acostada, probablemente ya recibió muchos tratamientos y esa es la parte dura de este tema,
el niño cuando lo recibe va a estar en unas condiciones similares, pero aunque esté en esa situación, los niños son fuertes, en realidad tienen mucha valentía y por ello se mantienen en ese lado derecho de la pintura, que es donde podemos ver como como está en la pantalla, en la bandera, que la esperanza se mantiene firme. Entonces ellos siguen sonriendo, ellos siguen jugando, siguen pensando en su papá, en su mamá, en estar acompañados, y es eso lo que tenemos nosotros como médicos, tratar de preservar y de que este tratamiento no se lleve a otro punto que ya solamente sufrimiento y dolor. Siguiente. Pero ahora sí, entonces vamos a dar un resumen, ya que pues esto no es parte como tal del diagnóstico y prevención, pero sí nos lleva a sensibilizar un poco de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar el abordaje del cáncer pediátrico como algo integral. Entonces, todo va a empezar por un control oncológico específico. Sin embargo, recordar que, por ejemplo, en la quimioterapia hay muchos medicamentos, en realidad todos, diría yo, tienen efectos adversos muy grandes, como por ejemplo, eh, síntomas neuropáticos periféricos con tratamientos quimioterapéuticos como la vincristina o la misma vinblastina que va a llevar a una falla de médula ósea en algunos casos. También la cistitis hemorrágica causada por algunos quimioterapéuticos, todas esas cosas que en algún momento pueden llegar a asustar al niño, pues hay que también tratar de estar en este recorrido tan pesado, acompañándolo y brindándole también la fuerza que este requiere. Saber que también vamos a tener que llevar un grupo muy fuerte dentro del cual va a estar el grupo de salud mental, saber que la ansiedad, la depresión van a ser síntomas que ellos van a tener durante toda esta terapia y eso no solamente en ellos, sino también en los familiares. Entonces, tener en cuenta estas cosas, darle soporte adecuado de salud mental y también importante, el apoyo escolar. A los niños, por lo general, a la mayoría de ustedes le preguntan si les gusta estudiar, si les gusta estudiar, los distrae, entonces es algo que no se debe perder y se debe apoyar. El cuidado de soporte activo, saber que como les comentaba, no solamente la quimioterapia genera efectos adversos, sino que de por sí ya el cáncer trae sus síntomas característicos, entonces darle un aporte adecuado de antieméticos, saber que van a estar expuestos a generar diferentes tipos de infecciones o el mismo dolor, que también es otro síntoma que, del cual se habla poco, pero que debemos indagar para saber cuándo es un dolor neoplásico o asociado al cáncer o cuándo es un dolor inflamatorio. Entonces, esto es parte de nosotros, reconocerlo y también manejarlo de una manera adecuada. La nutrición, soporte transfusional, ya vimos que los niños pierden peso, se vuelven caquéticos, entonces dar en este punto una instrucción adecuada y saber que la familia es la unidad de cuidado, saber que los papás cuando llegan a la consulta, no solamente de hemato-oncología, sino también de medicina general, van a estar preguntando por qué se genera todo. Entonces, nuestros pensamientos médicos deben estar acorde a lo que es el lenguaje que ellos manejan para que no solamente sea un proceso efectivo como tal clínico, sino para que también las decisiones, todo lo que ellos piensen que puede pasar o no puede pasar, sea consensuado por ambas partes y que se tenga un campo o por lo menos un concepto claro de lo que se está haciendo. Y ya lo último, saber que siempre el paciente pediátrico debe estar acompañado de cuidados paliativos tempranos, que generalmente lo que deben asegurar y algo que específicamente pasa mucho en Colombia o en aquellos pacientes pediátricos que están alojados o viven en periferias del país, es que, bueno, se diagnosticó el cáncer, se hizo la educación a los padres, pero no tienen cómo seguir el tratamiento quimioterapéutico, se devuelven para su hogar, dejan el plan quimioterapéutico y pues ya ustedes se imaginarán cuál es el desenlace para ese niño que no vuelve
a su tratamiento. Entonces, por lo menos, buscar otras alternativas de las cuales podamos, digamos, tomar acción y asegurarles un tratamiento efectivo a largo plazo, no solamente quimioterapéutico, sino como ven en la pantalla, integral para el paciente pediátrico. Siguiente. Ya para terminar, pues este es un caso clínico que creo que pues cae con el tema y que tal vez nos puede hacer ver la importancia de lo que es el discurso y el examen físico a la hora de realizar el abordaje del cáncer pediátrico. Eso es un caso pues de la vida real, que en este momento pues Andrés y yo tuvimos la oportunidad de presenciarlo. Entonces el motivo de consulta fue que el niño tenía inflamado el cuello. La enfermedad actual que estaba en urgencias, entonces es un paciente de 5 años de edad con cuadro de 15 días de evolución de aparición de conglomerados ganglionares cervicales bilaterales, no dolorosos, sin rubor, sin calor, eso comentaba la madre, que asociado a ello ha tenido congestión nasal muy leve y tos escasa, inicialmente seca y ahora con movilización de secreciones. Consultan a urgencias a su servicio. Siguiente. En la revisión por sistemas no había fiebre cuantificada, pero hace 6 días la madre lo sintió hipertérmico y le dio una única dosis de acetaminofén. No tenía disnea ni dolor torácico, sin síntomas gastrointestinales, sin síntomas urinarios, sin exantemas, ni cambios en la piel, sin síntomas, ni cambios neurológicos, sin dolor articular en extremidades, sin sangrados ni fimosis, sin pérdida de peso ni de aforesis. Nota de contagio, pues asiste al colegio y había tenido un viaje reciente hace 15 días a Melgar, Tolima. Siguiente. Posterior a ello se realizó una ecografía que mostró adenomegalias reactivas, pues lo cual, digamos que en un abordaje inicial nos haría pensar que era lo que iba con el caso, sin signos de abscedación, excepto ATS negativo, proteína C reactiva elevada y hemograma con leucocitosis marcada. Ahora, cuando se dice leucocitosis marcada, en realidad este niño tenía alrededor de 183.000 leucos. Entonces, tener en cuenta que también la hiperleucocitosis es algo que debe encender las banderas rojas y pues realizar un abordaje adecuado en cuanto aparezca este, este tipo de laboratorio alterado. Siguiente. Bueno, pues hasta ahí, sin embargo, como para contarles y profundizar más en el caso clínico, como vieron, habían pocos síntomas, porque como saben son síntomas inespecíficos. Probablemente muchos podían pensar, sí, es una gripa, dejémoslo pasar, pues porque o sea, cumplía con todo ese espectro y ya, mandémoslo para la casa. En este caso, pues no pasó así, digamos que bien, hay que dársela al médico que lo atendió y que lo remitió. Claramente, digamos que en estos casos hay que tener en cuenta que la ecografía, si era muy notable, pues se podía quedar simplemente con el examen físico y con la remisión o por lo menos el abordaje posterior en hemato-oncología. Pero bueno, entonces, ya después de esto, de esta enfermedad actual, de los paraclínicos, pues se dio la hiperleucocitosis, encendió las banderas rojas, se estudió más a fondo, se pasó a unidad de cuidados intensivos y allí pues se confirmó que era una leucemia linfoblástica aguda, en este caso de células T. Se abordó como un síndrome de lisis tumoral, que es una de las complicaciones que van a ver, que deben encender alarmas en el cáncer pediátrico. Se trató, recibió la dosis de quimioterapia intratecal y sistémica y pues nada, el niño hoy en día está llevando su proceso de muy buena forma, ha tenido disminución de blastos con un muy buen avance y se encuentra
estable, recibiendo su segundo ciclo de quimioterapia, ya en etapa de consolidación. Entonces, simplemente era para mostrarles, contarles esta historia y que con esto hayamos quedado un poco, o por lo menos sensibilizados y abiertos a tener en nuestro radar lo que es la enfermedad del cáncer pediátrico. Sí, Daniel. Hola, hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto con Daniel Cardoso, reciente pediatría, que está acompañando aquí el grupo de PIC en estas conferencias. Nada, muy chévere la charla y pues muy importante que hablemos de cáncer, sobre todo en esta semana y en este mes de febrero, que es el mes de concientización acerca del cáncer infantil. Y pues es que es muy importante realmente hablar de ello porque diariamente son diagnosticados miles de niños en el mundo con cáncer infantil y pues nuestra labor como médicos, como pediatras, es tratar de justamente prevenir y reducir estas cifras. Unas puntualidades acerca de lo que se mencionaba en la charla. Como tal, la IEPI no fue desarrollado para la gente que no era médica, sino todo lo contrario, se hizo justamente para tratamiento, pues para la formación de médicos. La IEPI comunitario es el que está enfocado a la atención comunitaria y familiar, pero inicialmente la estrategia IEPI, que fue pues, promulgada en 1996, fue diseñada exclusivamente para trabajadores de la salud. Tiene un componente clínico, que es el que nos rige a nosotros o el que nos interesa, pero también tiene un componente comunitario y tiene un componente también administrativo que fortalece las estrategias. Entonces, no está bien decir que IEPI es algo que sea solamente para la población general, sino también es parte para los médicos. Y pues, en específico, lo que se mencionó en la charla en cuanto a la IEPI cáncer, la IEPI cáncer es demasiado reciente, incluso pues es una estrategia que se promulgó a través de la OMS y el SANYUT, más o menos en el año 2018, 2019, y pues se hizo justamente como una estrategia mundial que se llama como interés por todos. Y esa ley, bueno, ese paquete de estrategias diseñado por el SANYUT en Estados Unidos y la OMS lo que buscaba justamente era impactar en ese objetivo de disminuir eh, como tal la incidencia y la mortalidad de cáncer infantil en el mundo. En Colombia, la implementación de esta IEPI Cáncer va de la mano justamente con un par de leyes que son sumamente importantes para nosotros en cuanto al cáncer infantil, y es la Ley 1388 del 2010 y la Ley 2026 del 2020, que es la más famosa, que es la Ley Jacobo, donde pues, lo que se ha buscado es eliminar justamente esas barreras administrativas para que las condiciones o las causas de la mortalidad que se venían presentando los niños, que por lo general en Colombia venían en la mano con los retrasos de las quimioterapias, se redujera. Pues el impacto que ha tenido en América Latina y el Caribe la implementación de la estrategia de EpiCáncer, o pues esta adaptación de la estrategia de la OMS y el SANYUT ha sido muy importante. Hay dos datos muy fuertes y muy grandes que son los de Perú y los de Colombia. En Perú pues ha habido una tasa de supervivencia mayor al 60%, que es la meta propuesta por la OMS para el año 2030. Ellos están sobre el 63%. Y en Colombia, pues lo que se ha visto en unos estudios pilotos que se hicieron en Bucaramanga y en Cali, es que justamente gracias a la introducción de esta estrategia se mejoró la supervivencia, pero que siguen habiendo ciertas dificultades en cuanto a la remisión o al mantenimiento de la remisión de los pacientes. Entonces, recordarles eso, es importante no quedarnos siempre con ese concepto en la cabeza de que IEPI es algo no médico o algo que no es técnico, eso realmente tiene mucho sustento científico y cada vez está renovando más. Incluso nosotros tenemos la herramienta clínica de la primera infancia, que es la actualización, adaptación que se hizo para el país en el año 2019 y que todos podemos acceder a ella a través de la página, así se llama, Estrategia de Herramienta Clínica de la Primera Infancia, y tiene actualización de todos los módulos que se encontraban en el IEP clínico previo. Y nada más, muchas gracias muchachos por la importancia y por tomarle el tiempo para preparar este tema. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, entonces ya con esto damos finalizada la charla del día de hoy. Muchas cosas muy importantes que hablarán los expositores. De por sí recordar
que yo creo que una de las cosas muy importantes que de pronto a mí se me quedaron de rotaciones de pediatría es que muchas veces el cáncer infantil es muchos síntomas que parecen benignos, pero terminan cronificándose o teniendo un curso tórpido. Entonces, tener en la cabeza, porque pues con todo lo que hablaron los expositores del día de hoy, lo importante es la detección. Entonces, pues nada, chicos, agradecer nuevamente a los tres expositores, lo hicieron muy bien. Y pues nada, ya pronto subiremos la charla y espero que se encuentren muy bien y feliz noche.